Bueno, seguimos aquí haciendo la mañana del centro en vivo y en directo, ¿sí? Vamos a recibir a un concejal de Unión por la Patria. ¿Unión por la Patria o Fuerza Patria? Ahora, Fernando Poggio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, Fuerza Patria. Fuerza Patria. Bueno, Matías, corregile ahí que yo puse Unión por No la pasa Patria. nada, veníamos, Sí, lo cambiamos ahora a se partir cambió de, ahora a sí, partir de 2026. de la No, nueva 2025, perdón. claro, de la nueva composición del bloque, sí. Bueno, Y y obviamente de la alianza electoral. gracias por venir, ante todo, a charlar este ratito con nosotros, hacer No, una suerte de balance, pero más que balance, preguntarte cómo es esta nueva composición del Consejo ahora. ¿Cómo interesante empezó a funcionar? y picante. Picante. No, pero bien. A ver, nosotros tuvimos 2 años un poco de mucho diálogo, había consenso en una gran cantidad de temas. Eh, Había interlocutores con los que uno podía dialogar. Yo he vivido distintas experiencias dentro del Consejo Deliberante y algunas han sido bastante difíciles. Difíciles en función de las posiciones ideológicas y también de confrontaciones. Bueno, estos 2 años fueron de mucho diálogo, con la posibilidad de conversar sin entrar en cuestionamientos personales, sino más bien siempre teniendo claro los cuestionamientos políticos. Y bueno, ahora tenemos una nueva composición que ya anoche comenzó a mostrar cada uno sus diferencias y sus posiciones, ¿no? Que no quiere decir que no se pueda conversar ni ponerse de acuerdo, porque de hecho así sucedió en algunos puntos. Pero sí, súper interesante, nosotros somos la primera minoría, pero bueno, eso con ser primera minoría no alcanza para imponer los temas. Lo bueno Ahí, o no es que que hay que seguir buscando consensos. sí, consenso en aquellos temas que son importantes para la comunidad. Sabemos que no vamos a encontrar consenso en algunos temas que a veces son más posicionamientos institucionales referidos al gobierno nacional o al gobierno provincial, etcétera. Pero sí, me parece que hay que ponerse a dialogar y a conversar y ponerse de acuerdo en temas que están relacionados con la vida cotidiana de los chilcoyanos, y eso me parece que de alguna manera amerita el esfuerzo de ponerse de acuerdo con aquel que no piensa igual que vos en materia de ideas políticas, ¿no? Es hacer el arte de lo posible, ¿no? A veces parece imposible, pero yo creo que, digamos, todos tenemos, la mayoría de los que hoy estamos en el Consejo Deliberante, tenemos un recorrido, tenemos experiencias, tanto en el Consejo como en otros ámbitos nacionales o de muchos años de militancia y de trabajo barrial, así que creo que, o de estar en el Ejecutivo Municipal, me parece que tenemos la posibilidad de avanzar en acuerdos que sean beneficiosos. Lo que pasa que a veces sucede que por alguna mezquindad política o por si el mérito de la idea se la lleva tal o cual partido, a veces se obstaculiza. Nosotros como Unión por la Patria primero y ahora como Fuerza Patria demostramos anoche y venimos demostrando que no es lo que nos rige, que es, digamos, si hay alguna... la prioridad para nosotros es la gente. Por lo tanto, si hay alguna idea, como ha sucedido, si viene del Ejecutivo, si viene de alguna otra fuerza política que no es la nuestra, que está buena, que viene a aportar y no viene a ser piripipí, como dicen algunos, o biribiri, nosotros la vamos a acompañar, la mejoraremos, haremos alguna propuesta, porque siempre todo es mejorable, como también recibimos mejoras a nuestros proyectos. Y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Anoche se presentó un proyecto de ordenanza para limitar aún más el uso de la pirotecnia. O sea, ahora no se puede usar directamente ni un chasquibún. Nada. Y bueno, por la ordenanza que se mandó. Por la ordenanza, Nosotros nada. acompañamos porque me parece que nosotros entendíamos y entendemos que hay que tomar una medida drástica para evitar
el uso indebido y el descontrol que se genera con el uso de la pirotecnia. Hay muchísimos reclamos de los vecinos, de protectoras de animales, de personas con distintos padecimientos que obviamente ese tipo de ruidos los afecta y mucho, como nos afecta a todos. Lo que mandó el Ejecutivo terminó armando un verdadero engendro en la ordenanza. Lo que hicimos, bueno, avanzamos en esto, de poner un freno a esto, y después el compromiso, que es el que tomamos anoche, de seguir discutiendo profundamente la ordenanza. Porque nosotros teníamos una ordenanza vigente, Sí. pero eso también habla del fracaso de la gestión de Britos en control. O sea, fracaso rotundo, absoluto. Lo que hizo anoche fue el reconocimiento de su fracaso, sin decirlo, porque si vos tenés que salir a prohibir absolutamente todo, hasta un chasquibún, porque si vos lees la ordenanza que mandaron, pero nada. O sea, queda prohibido toda pirotecnia con efecto sonoro. O sea, cuando tirás un chasquibún y hace un efecto sonoro, eso estaría prohibido. Yo entiendo que esa no es la intención de las autoridades, pero bueno, lo hicieron todos a la apurada para salir a través de un reclamo vecinal, y también por nuestro proyecto que habíamos presentado, que era que se extremen los recaudos, los controles en materia de pirotecnia durante este periodo del año. Perdóname, Fernando. Que se trató también anoche. A eso iba. O sea, el proyecto que estaba en orden del día era de ustedes. El primero, claro, el que estaba en el orden del día era nuestro, que hablaba precisamente sobre el tema de los controles y hacer campaña de concientización, etcétera. Qué palabra difícil, concientización. Concientización. Pero bueno, y ellos a la tarde presentaron un proyecto que adhería a la ley provincial, pero a la vez incorporaron otro artículo que era mucho más severo o mucho más restrictivo que la propia ley provincial. Y eso estuvimos discutiendo también, que la ley provincial y las leyes nacionales. De todas maneras, me parece que el compromiso es, apenas retomemos la actividad legislativa, es volver a discutir, porque yo lo decía anoche en sesión, las ordenanzas que nosotros teníamos vigentes hasta ayer, o hasta hoy, porque hoy la va a reglamentar aparentemente el intendente, la va a poner en vigencia, fueron años de discusiones. Y acá nos trajeron a un debate para estudiar una legislación provincial, nacional, los fallos que están a favor y en contra, los alcances, las contradicciones con la ordenanza vigente, en 3 horas, porque la presentaron, dice, antes de las 2 de la tarde, nosotros recién tomamos conocimiento de esa ordenanza a las 4 de la tarde, y teníamos la sesión a las 8. Entonces, bueno, eso no es serio, a las apuradas por un efecto político, eso no es serio, así no se trabajan las ordenanzas, que son las que rigen la vida de la comunidad, ¿no? Son las que rigen, porque además se afectan intereses. Entonces, hay que discutir absolutamente todo y hay que hacerlo en los tiempos que correspondan. La verdad que, bueno, la señal que manda el Ejecutivo no es buena, digamos, son reacciones por situaciones X, y si bien está bien que reaccionen ante determinadas cuestiones, me parece que hay que trabajar previamente. Y también habla de que vos tenés ordenanzas que te permiten realizar controles, fiscalizaciones y limitantes a determinadas cuestiones que no las estás poniendo en práctica o las estás en tu gestión fallando. Y eso es lo que sucedió, claramente. ¿Considerás, digamos, que los comentarios negativos en cuanto a la utilización de la pirotecnia, sí, que bueno, la mayoría de la ciudadanía, no todos, porque algunos, digamos, están a favor que se festeje de esta manera, ¿no? No quiero generalizar, pero sí la mayoría, vos mirabas incluso en la propia página, sí, en las propias redes del municipio, debajo de el aviso que está prohibido arrojar pirotecnia, que eran, bueno, se escuchó por acá, se escuchó por allá, faltó el control. Sí. ¿Esto apuró los tiempos de esta ordenanza? Todos entendemos
que es muy difícil a veces controlar. Pero hay cuestiones que hay que hacer, ¿no? Sabemos que es difícil. Porque, digamos, la ciudad es muy grande, no solamente la ciudad, el partido es muy grande, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muchas veces la pirotecnia no se tira exclusivamente en la ciudad. No. Pero bueno, lo que digo es que se trabaja con anticipación. Nosotros presentamos un proyecto hace un mes aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, ya anticipándonos a la situación que se venía, lo que estábamos pidiendo era extremar los recaudos y recién, por distintas circunstancias, el proyecto nuestro se votó anoche. Se votó afirmativamente, por unanimidad, digamos. Creo que fue por unanimidad. Estoy haciendo memoria. Y después se presenta sobre tablas, como se define a veces cuando se presenta un proyecto que no pasa por comisión, ni por plenario, ni se trabaja previamente. Nosotros aceptamos discutirlo, por supuesto, como no vamos a discutir, y después, bueno, se terminó aprobando. Lo cierto es que, bueno, ahora tenemos este engendro que veremos cómo resuelve la situación. O sea, la conclusión que sacás es, bueno, lo aprobamos porque sabemos de la sensibilidad del tema, Totalmente. más en esta época, pero después lo revemos. Hay que reverlo porque hay que trabajar, porque ahora tenemos una ordenanza que se contradice. Porque lo que se modificó en la ordenanza que se presentó anoche, la modificación de ordenanza, modifica la ordenanza vigente. Entonces hay parte de la ordenanza anterior que sigue vigente con esta incorporación que contradice, que se choca, que bueno, hay que discutirla nuevamente. Fernando, te dejo dentro del Consejo Deliberante, pero te saco de este tema, te pongo en otro, porque también en la sesión de ayer, si no me equivoco, corregime, en el orden del día, bueno, había algunos proyectos, ¿sí?, para repudiar algunas acciones del gobierno nacional. Sí. Bueno, ahora tenemos la Libertad Avanza dentro del Consejo. Sí. ¿Qué ha pasado ahí y con el resto de los bloques? No, bueno, obviamente nosotros teníamos dos específicos sobre medidas que estaban vinculadas con decisiones del gobierno nacional, una es la del presupuesto, la de prácticamente la eliminación de la financiación de las escuelas técnicas, entre otras cosas, y la ciencia y la tecnología, el famoso artículo 30, que terminó siendo aprobado por el Senado de la Nación, bueno, por el Congreso Nacional, perdón. Y bueno, primero, obviamente nosotros habíamos presentado ese proyecto que era repudiar y a instar a los legisladores a votar en contra por cuestiones de agenda institucional. Se terminó tratando posteriormente la aprobación del presupuesto, por un lado. De todas maneras, nosotros queríamos también mandar una señal respecto a de levantar la voz y de señalar lo que estaba sucediendo, porque a veces la gente no se entera de qué estamos hablando cuando hablamos del presupuesto nacional y qué cosas recorta, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica. Porque parece a veces cuestiones que están muy lejanas de nuestra vida cotidiana y nada más alejado de la realidad, ¿no? Ese recorte en el presupuesto nacional habla de un recorte de afectar a las escuelas técnicas, a la escuela agraria. Son dos instituciones que están en la ciudad de Chivilcoy, sí, con entre las dos más de 1.500 alumnos, o 1.300, 1.400, más de 1.000 y pico de alumnos de los centros de formación profesional, que también los afecta. Más los trabajos de investigación de materia científica que están realizando universidades o investigadores chivilcoyanos, también. Por lo tanto, afecta. Si afecta la calidad educativa y afecta el sostenimiento de una escuela tan emblemática como la escuela técnica, me parece que afecta la vida cotidiana de la comunidad. Si afecta a la formación profesional, afecta. Pero fundamentalmente lo que está hablando de ese recorte es qué modelo de país tiene el gobierno nacional, que obviamente no es industrializador, sino de promover la timba financiera en todos sus ámbitos. Eso es lo que uno observa cuando ve los lineamientos económicos, políticos de un presupuesto. Bueno, la Libertad Avanza pidió en ese momento que, como ya se había votado, entonces que vuelva a comisión. Inexplicablemente el oficialismo acompañó el pedido de la Libertad Avanza, más una abstención
de Martín Echeverría, bueno, eso volvió a comisión. Y lo que sí se aprobó fue el reclamo para evitar que nuevamente quieran instalar la cabina de peaje por las condiciones en las cuales se está concediendo, o sea, la famosa concesión de la Ruta 5, Sí. de volver a poner la cabina de peaje en Gorostiaga. Bueno, eso se aprobó por mayoría, obviamente con el rechazo de La Libertad Avanza, con el argumento que alguien tiene que pagar la ruta. Bueno, son posiciones. Nosotros, obviamente, esto, Es que si esa si estructura si se hiciera, levantó a sería partir de coherente. la lucha de la comunidad. Sí, allá por los 90, ¿no? Allá por la década de los 90, con don Carlos Saúl y Dromi con su afán privatizador de absolutamente todo. Así no fue. Y bueno, nada, con también una autocrítica profunda de todo el proceso político de los distintos gobiernos que no pudieron resolver el problema de la Ruta 5. O sea, acá no nos escapamos ninguno. Pero sí, poner esta cabina de peaje es una afrenta, directamente es una afrenta a la comunidad. Esos son de los temas que más tuvimos por la presencia de La Libertad Avanza, que obviamente también nosotros celebramos la diversidad de política dentro del Consejo Deliberante, más allá que no nos gusten, ¿no? Porque no hay nada más peligroso de las ideas que cuando se tiene una sola. Claro. Sí, entonces, en muchos casos sí. Entonces, bienvenido a la diversidad política y la diversidad y la discusión política, porque entendemos que siempre también de esas discusiones y esos debates picantes, y inclusive esas peleas políticas, siempre surge algo que termina beneficiando a la comunidad. Fundamentalmente beneficia la democracia, ¿no? Pero bueno, esta es la cuestión. Nosotros hemos planteado esos dos proyectos específicos respecto del gobierno nacional y después, bueno, también se trataron algunas otras cuestiones como un reconocimiento al joven jugador de fútbol. A Simón Prima. A Simón Prima, que la verdad que le está yendo muy bien. Futbolista de Vélez Sarsfield. Y hacía mucho tiempo que teníamos ese proyecto. Creo que lo presentó nuestra compañera Yanira Cofré a principios del año. Pero se fue posponiendo por la imposibilidad del jugador de poder estar presente. Y también se reconocieron a los coleccionistas. Bueno, hubo una parte que fue para mí, en lo personal, y creo que para todos la más emotiva, fue la autorización para la construcción de un monumento a los caídos del crucero General Belgrano, de este proyecto que presentó nuestro amigo Jorge Tarditi, sobreviviente del crucero General Belgrano. Exacto, sí. Donde murieron 323 argentinos. Un crimen de guerra, por lo menos así lo considero yo, y mucha parte de la comunidad internacional. Y me pareció súper importante, no solamente por la cuestión del monumento, ya lo digo de lo personal y el recuerdo, porque yo siempre señalo que toda esta simbología que son los monumentos interpela a la comunidad, ¿no? Digo, ¿por qué está ese monumento ahí y no hay otro? ¿Por qué se reconoce a Beltramo y no a Poggio y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso, digamos, parte de una discusión histórica, cómo la comunidad va, y los distintos tiempos históricos van reconociendo y van poniendo en discusión a los distintos personajes de lo que hicieron nuestra comunidad o del país. Y obviamente la presencia de un monolito, de un monumento a los héroes de Malvinas, a los caídos del General Belgrano, nos trae a la memoria y nos pone en el futuro un mojón de reflexión para aquellos que no vivieron esa época, ¿no? Sí. Cuando uno camina, ¿quién es Carlos Pellegrini? ¿Quién era este muchacho con la pala ahí, en ese bodoque que está frente a la avenida Villarino en la plaza principal, ¿no? Bueno, entonces esa interpelación a la comunidad y a las generaciones futuras
porque nosotros tenemos, quienes somos contemporáneos de la Guerra de Malvinas, yo soy profundamente malvinero, que no significa que esté a favor de la Guerra de Malvinas, que no es lo mismo. Pero el hundimiento del crucero General Belgrano es un mojón en la historia muy importante, es como una bisagra en nuestra historia, inclusive política argentina y en la historia argentina. Después analizaremos cuáles son las derivaciones y lo que sí, el hundimiento del crucero General Belgrano, que fue el 2 de mayo de 1982 en la zona de fuera de la zona de exclusión, fue una decisión política de Margaret Thatcher, la que admira tanto Javier Milei, para evitar, para detonar, porque, o sea, bombardeó en realidad las negociaciones de paz que se estaban llevando adelante a través de varios interlocutores, especialmente por la delegación peruana, con Belaúnde Terry y también a través de Javier Pérez de Cuéllar. Había una propuesta concreta que iba a ser aceptada o estaba siendo aceptada por ambas partes, y lo que hizo Margaret Thatcher fue hundir esas negociaciones, además de hundir el crucero General Belgrano, y así hizo inevitable la guerra. Esto no justifica el accionar de la dictadura genocida que quiso perpetuarse en el poder, llevando a la Argentina a este conflicto armado, utilizando algo tan entrañable para los argentinos como son las Islas Malvinas, que es un territorio ocupado. Por lo tanto, digo, vos tenés en Chivilcoy, o vamos a tener un monumento que nos habla de eso, sí, y que alguien le explicará. Alguna vez se lo pregunté a Tardita acá en el programa, sí, porque o sea, el 2 de mayo nos pasa desapercibido, claro, mayormente, y justamente me hacía algún comentario, no me acuerdo si fue acá en la mañana del centro o en otro programa de radio del centro, quizás era la noche, sobre que varias ciudades tenían un monumento alusivo al crucero. Bueno, acá Chivilcoy entonces ahora, bueno, a partir de esta aprobación lo puede tener. Sí, sí. O lo va a tener. Por supuesto, a ver, nosotros no venimos, desde mi punto de vista, no venimos a reivindicar a la nave, sino lo que significa el hundimiento del crucero con sus 1000 y pico de tripulantes. Exacto, es el homenaje también a quienes perecieron, ¿no? A quienes perecieron y a quienes sobrevivieron. También. Que, digamos, han cargado con esa herida profunda durante toda su vida. Por lo tanto, bueno, nada, entre otras cosas hemos tratado eso anoche en el Consejo Deliberante. Fernando, y vamos a mirar para 2026, iba a decir 2016. 2026 me he quedado ya con el 2016 de la ordenanza. Estaba en el diario La Razón en ese sí, momento. Y yo acá estábamos peleando con Pinotti y con Facchinetti por la ordenanza de la pirotecnia. Exactamente, 2016. 2016, claro. No, el programa creo que fue el programa más picante que conduje en mi vida periodística. Sí, sí. No fue picante, ese fue el más polémico. Te iba a preguntar, perspectiva 2026, ¿no? ¿Qué hacemos con el Consejo Deliberante? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué es lo que sentís que le está faltando todavía al Consejo? Si es que le está faltando, o en este último tiempo se acomodó un poco más. No, mirá, lo que le falta al Consejo Deliberante es que todos los proyectos que se presenten puedan llegar, o la mayoría de los proyectos que se presentan puedan llegar a tratarse en el recinto, ¿no? Nosotros tenemos un montón de proyectos que fueron quedando y ahora, bueno, algunos se pudieron liberar y terminamos liberándonos, pero tenemos un montón de proyectos. Dicen, no, bueno, que presenta Fuerza Patria o estos. Cuando se hablaba hace un tiempito de las motos, y a nadie les importa, a los concejales que no les importa, que probaron, no aprobaron o no quisieron tratar un proyecto en este caso de Martín Echeverría, que había presentado un proyecto sobre temas allanamientos por el tema de las motos. Yo tenía ese mismo día, cuando estábamos tratando otro proyecto mío, que hablaba sobre una nueva metodología para la utilización del casco. O sea, y ahí está todavía no llegó al recinto. Por supuesto que no llegó al recinto no solamente, no porque no hayamos pedido, sino porque nosotros lo que estábamos poniendo ahí sobre la mesa, la necesidad de poner a discutir y de poner el foco otra vez en el tema del tránsito. Después vinieron los demás proyectos.
Pero nosotros propusimos, en este caso yo presenté ese proyecto sobre las campañas de concientización sobre el uso de casco y una metodología que puede ser buena o no puede servir, pero era una metodología. ¿Cuál era? Era que ya se usó y no estoy inventando nada. A ver, es utilizar una metodología de hacer intensivos controles de tránsito específicos sobre el uso de casco y, si en este caso, el escape libre y todo lo demás, pero no secuestrar la moto ni hacerte una multa en la primera. Te para, dice, mire, usted es como que tiene una marca. Dice, bueno, primer llamado de atención, lo que importa acá es que vos uses el casco, que el inspector de tránsito, que la policía, quienes sean los que están responsables de hacer ese operativo, te detengan en esa primera vez y te digan, che, mirá, vos no podés circular en casco, o no podés con 3, 4 personas arriba de la moto. Claro. ¿No? Sí, entonces, advertencia primero. Son la primera advertencia y la segunda, obviamente, la multa. Y, obviamente, el secuestro de la moto si lo amerita, si la infracción amerita el secuestro de la moto. ¿Por qué? Porque también estamos escuchando muchos vecinos que a veces salen a la apurada porque tienen que llevar a los chicos a la escuela, no tienen otra forma de movilizarse, o están saliendo del trabajo y dice, bueno, nos molestan a nosotros, que en realidad venimos de trabajar y no agarra la tal que vienen corriendo picada, sin casco, con escape libre, y tiene razón. Pero tiene que usar casco. Ahora, ¿qué pasa con eso, no? Entonces yo te paro, te digo, che, mirá, todo bien, vos venís de trabajar, bueno, la próxima usa casco. Claro, sí. Sí. Vos usás casco. Entonces esa es la metodología. Digo, es un aporte, no quiere decir que te lo venga a solucionar. ¿Se entiende? Entonces, pero bien, escuchamos que no, bueno, a la consejera no le importa el tránsito. ¡Disparate! Un disparate. Lo sacó en otro medio. Una vergüenza. Porque además falta la verdad. Falta a la verdad. Porque justo ese día estábamos tratando ese proyecto. Pero no se enteraron. Y todo bien, cada uno en su editorial, sí, lo que pasa es que a veces no llega al recinto, ¿viste? Y parece privilegia lo que quiere hacer. Yo fui periodista, sé cómo son las cosas. Ahora, lo que sí te voy a pedir es que cuente toda la verdad, toda la historia. Por lo menos si vas a hablar de este vaso que tenemos acá arriba de la mesa, si tiene agua, poco agua, mucha agua o no tiene agua. Nada. Entonces, digo, hay temas que son muy importantes y estamos tratando de llevarlo a la discusión y a su aprobación, no para discutirlo en el Consejo Deliberante para tener visibilización, sino para que termine siendo una medida concreta. Y a veces sí sirve la visibilización para poner en agenda la discusión. Para poner en agenda la discusión de una cuestión que está afectando a la comunidad. Como en este caso, la pirotecnia, como el tránsito. Porque es desquicio, vamos a decir la verdad. Sí, o sea, puede tener organización. La verdad, a veces a mí me salen algunas humaradas, pero digo, no entiendo por qué las fábricas de motos insisten en ponerle luces a la moto. ¿No? Por ejemplo. Luces y caño de escape. No sé para qué se las ponen. Si no las usan, no las prenden. Entonces vos a la noche tenés que andar adivinando por el sonido, ¿viste? Si viene alguien. Pasa, lamentablemente pasa. Estábamos viendo, y uno, digamos, lo estamos viendo no porque tengo una estadística, sino porque ando en la calle. Y todos andamos en la calle. Pero de cada 10, 8 no usan casco. Digo, sí, al grosso modo, y por ahí me estoy quedando corto, ¿no? Y es muy importante usar casco, pero es notable, ahí sí hay estadísticas contundentes, que es notable la cantidad de vidas que se salvan, porque a veces los accidentes ocurren, a veces no se pueden evitar, o imprudencias, o mala fortuna, o lo que se te ocurra. Esos son accidentes. ¿No? Eso no se puede evitar, pero el choque claro. Sí. Entonces el casco salva vidas.
salva vidas. O, además, morigera fuertemente las lesiones que vos podés tener en la cabeza. Sí. Y vamos más allá todavía, que no es lo más importante. Lo más importante es salvar la vida. Pero no menos trascendente, en el sentido de lo económico, de los recursos que se van de todos los chivilcoyanos, porque lo que nosotros tenemos como presupuesto municipal para el hospital lo pagamos todos los chivilcoyanos, en terapias intensivas, en cuidados paliativos, etcétera, etcétera, recursos, ambulancias, etcétera. Es enorme la cantidad de dinero que se gasta por los accidentes. Y que hay que seguir gastándolo, por supuesto, porque vos tenés que atender a esa persona no puede quedar abandonada. Digo, pero vos fijate, salvás una vida y tenés un ahorro como segundo tema muy importante en materia económica en cuestiones de salud y el hospital municipal. Bueno, es ganancia por todos lados. Fernando, agradecerte por haber venido. Pensé que íbamos a hablar de otras cuestiones, de política, pero bueno, la próxima. Te lo dejamos para la próxima. Sí, porque bueno. tenía ganas también de preguntarte algunas cuestiones por el Movimiento Derecho al Futuro y esta. Ahí estamos ¿sí? A fondo, pero construyendo a nivel nacional. Pero lo vamos a dejar para el verano. No tenemos consejo deliberante, algo tenemos que hablar. Bueno. Tenemos que hablar también, ¿no? Cuando quieras. Gracias por venir, sí, a charlar con nosotros este ratito aquí en la mañana del centro. Sí, bueno, poder interiorizarnos de distintas cuestiones, que está bueno. Sí, está bueno porque son cuestiones que por ahí, a veces, insisto con lo que te decía recientemente, ¿sí? No llegan a sesión, pero también se tratan y también se trabajan dentro del Consejo Deliberante, y está bueno visibilizarla, ¿no? Sí, bueno. Obviamente que uno siempre quisiera hacer mucho más. Y sí, pero a veces se hace lo que se puede. Y a veces, o lo que te deja. O lo que te deja, claro. Gracias por venir, muy amable. No, gracias a vos como siempre. Fernando Poggio con nosotros aquí en la mañana, concejal de Fuerza Patria, en vivo, en directo, haciendo esta mañana del centro. La pausa y ya venimos. Espacio de